A la línea telefónica ya está Guillermo Arias en la línea. Guillermo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días para ti y a todo el auditorio de 620 sin reservas, Juan. Pues hoy, importante los otros datos de hoy, Guillermo. Pues hay muchísima información. Mucha información, sí. Es un tema muy sensible para los ciudadanos y principalmente para grupos minoritarios en el país. Dicen por ahí que el INE no se toca, y se tocó. Tanto así que se tocó que el Ejecutivo Federal tuvo injerencia directa en la designación de los nuevos consejeros electorales, afines al presidente y a Morena. Y también el Tribunal Electoral pues se pretende trastocar. Y esto es preocupante de cara al proceso electoral de 2024, que estamos a tan solo unos meses de iniciar este proceso electoral a nivel federal. Y se pretenden cambiar las reglas del juego. Lo que llama la atención es que el PAN, el PRD, el PRI y el Partido Verde se sumaron a una reforma impulsada por Morena a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Federal, y que va a impactar de forma negativa las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evitando que el Tribunal Electoral intervenga en decisiones de partidos políticos y grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Y resulta increíble, Juan, que el PAN, el PRD y el PRI hayan marchado junto a la sociedad mexicana por la democracia, defensa del INE, y que hoy se sumen a Morena para revivir parte del paquete de reformas electorales conocido como el Plan B, actualmente, hay que recordarlo, impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, por mencionar algunos. Morena, con todos los partidos políticos, con excepción, hay que reconocerlo, el Movimiento Ciudadano impulsa una reforma constitucional que dimos cuenta en pláticas, en conversaciones anteriores en tu espacio, que denominamos como el Plan C electoral en la Cámara de Diputados, con la que pretenden estos partidos políticos, Morena, Acción Nacional, PRD, PRI y el Partido Verde, pretenden limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, circunscribiendo la acción del Tribunal Electoral a la interpretación literal del texto de la ley y eliminar la posibilidad de inaplicar leyes contrarias a derechos humanos. Esto es preocupante, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral, con peras y manzanas, ya no podría resolver impugnaciones por decisiones internas del Congreso de la Unión, y que las acciones afirmativas, es decir, la imposición de la paridad para que más mujeres sean candidatas y accedan a espacios públicos, o se les den diputaciones a grupos minoritarios como comunidades indígenas, como migrantes, como residentes en el extranjero, con discapacidad, personas con discapacidad, afromexicanas, la comunidad LGBT, queden a consideración de los propios partidos políticos. Por eso esta reforma constitucional no solamente debilita al Tribunal Electoral para que ya no pueda defender los derechos políticos de los ciudadanos frente a los intereses partidistas, incluso revive parte del Plan B, afectando principalmente a mujeres, a personas con discapacidad, a indígenas, a la comunidad LGBT y a los militantes de los partidos políticos, que ya no podrían impugnar, tener la certeza en la impugnación ante las decisiones de los partidos políticos. Recordemos que el Tribunal Electoral no escasos días
acaba de determinar la inconstitucionalidad de las dirigencias de Mario Delgado, precisamente derivado de impugnaciones de los propios militantes de Morena. Es paradójico. Y recordemos, ya hemos platicado, que el contenido del plan B electoral, en este contenido, esas reformas, se aprobaron muchas diputadas de Morena, se reduce la posibilidad de elección de mujeres, ya que los partidos políticos no estarían obligados a postular la misma cantidad de mujeres que de hombres, lo que aplica especialmente en espacios de alta competitividad que en aquellos donde no tienen tantas posibilidades. No nos vayamos muy lejos. Para aquellas personas, aquellas políticas que tienen su corazoncito y están deshojando la flor por la gubernatura, una eventual candidatura a la gubernatura de Tabasco, sí. Pues con esta reforma, con este plan B, pues se quedarían nada más deshojando la margarita. Sí, claro. Bueno, el presidente ayer decía que sí le tiene cierto recelo y desconfianza al tribunal porque le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio y también al candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, al candidato original. Ya ha mencionado también a su hermano. Ah, claro. Sí, entonces ha habido temas muy controversiales. Recordemos, Juan, hagamos un poco de reflexión. Estos que han llegado a otras... Se nos está cortando un poquito. Nos decías que estos cambios, nos hablabas de los cambios, sí. Estos cambios que han impactado en la inclusión, en la paridad de género principalmente, y en la inclusión de grupos minoritarios en candidaturas de los partidos políticos, no han sido una concesión graciosa por parte de los propios partidos políticos. Han derivado estos cambios, estas modificaciones, han sido motivados por los mecanismos de protección de los derechos políticos electorales de muchos militantes. Y hay que reconocer el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano del Poder Judicial garante de los derechos políticos electorales de los mexicanos. Con estas reformas, por ejemplo, ya los partidos políticos no estarían obligados a postular la misma cantidad de mujeres que de hombres, por ejemplo, en estos espacios de alta competitividad. Sí, recordemos cómo la evolución de las Juanitas, cuando había una designación por parte de un partido político, una candidatura, designaba una mujer, pero precisamente por los vacíos legales, pues posteriormente esa mujer, esa candidata, renunciaba a esa candidatura para cederle el paso a un varón. Y precisamente esta consideración es muy importante porque esta iniciativa de reforma a 4 artículos constitucionales implica que se tenga que tener la mayoría calificada. Es decir, que existe el consenso de los partidos políticos. Es preocupante, es grave que 6 de los 7 grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados están impulsando esta reforma y que está generando, que existan pues detractores al interior de estos propios partidos políticos, en Morena principalmente, porque es algo que es evidente. Estos grupos minoritarios como indígenas, como afromexicanos, como mujeres o como miembros de la comunidad LGBT han llegado a ocupar un cargo de elección popular debido no a una concesión de sus propios partidos políticos, sino a estas acciones afirmativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ello, que esta reforma pretende que las determinaciones sobre acciones afirmativas del Tribunal Electoral sean conforme a la ley secundaria, pues va a tener efectos negativos en la representatividad de estos grupos que estoy mencionando, porque además busca que los partidos políticos sean los únicos que regulen la designación de sus dirigencias, garantizando supuestamente, en todo caso, la paridad de género en la integración de sus órganos colegiados. Con ello, las autoridades electorales
solo podrían intervenir en la vida interna de los partidos políticos en los términos que literalmente se le señale la ley y la Constitución. Recordemos lo que había comentado hace un momento, que el Tribunal Electoral propuso declarar inconstitucional la extensión en la dirigencia nacional de Morena. Esto al resolver impugnaciones, no porque, como dice el presidente, que no le genera confianza, al presidente parece que no le genera confianza el respeto a la ley, ¿sí? El Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones presentadas. ¿Se le olvida al presidente esto? Que el Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones presentadas por militantes de su propio partido político. Por ello es grave, es preocupante si se aprueba en sus términos esta reforma constitucional que impulsa el Morena, y hay que decirlo, también partidos como Acción Nacional, como el Partido de la Revolución Democrática y el PRI, que impulsan conjuntamente, paradójicamente, cuando supuestamente marcharon acompañando a la sociedad mexicana en defensa del INE. Bueno, si se aprueba esta reforma, será de competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar, esto es preocupante, legislar en materia de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables para el desarrollo de sus derechos políticos electorales. ¿Qué implica esto? Que al Congreso ya no se le va a tocar cuando viole estos derechos políticos electorales. Y esto implicaría que la jurisdicción del Tribunal Electoral se acotaría a resolver solamente controversias que se expliquen por normas generales, actos de omisiones o resoluciones que estén regulados por leyes electorales. De tal forma, para que quede de una manera expuesta al auditorio, las facultades de interpretación del Tribunal Electoral se harán solamente al tenor literal de la Constitución y la ley, aunque se transgredan derechos humanos, y esto es paradójico, derivado de la reforma constitucional de 2011, que tanto cacarean en Morena y en el gobierno federal, porque incluso recordemos que recientemente fue aprobada una reforma al artículo 33 constitucional, donde se prohibía, recordemos, que los extranjeros se metieran en cuestiones de asuntos políticos del país. Y se está dando pauta con esta reforma que ya extranjeros que incluso habían venido sin una calidad migratoria que le permitiese ser asesor, por ejemplo, en la Cámara Legislativa, pues ya puedan no solamente opinar, sino participar en política. Allí, por ejemplo, tenemos gente, un español, ¿no?, muy conocido en redes sociales, como es Abraham Mendieta, que es uno de los personajes de Morena, un personaje pernicioso de Morena, que precisamente su pareja sentimental. Pues ahí el día de ayer aprobaron también otra reforma a la legislación en la Cámara de Diputados, ¿sí?, para permitir que los jóvenes de 18 años de edad puedan ocupar un cargo de elección popular. O sea, se estableció una edad mínima, se flexibilizó esa edad y puedan ser secretarios de Estado a los 25 años. Esto puede ser muy paradójico, precisamente por los personajes que están detrás de estas reformas que ha impulsado Morena. Y como dicen, al pueblo pan y circo, que esto es preocupante, porque hay que subrayar que el principio de paridad sustantiva en candidaturas no ha sido impulsada por los partidos políticos. Ha sido una conquista a través de los tribunales federales, como el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sentencias, resoluciones y jurisprudencia, que ha permitido incluir y reconocer la igualdad entre hombres y mujeres en las decisiones políticas del país. Por eso es que tenemos esa paridad en los congresos estatales, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Por eso es que tenemos más presidentas municipales en el país. Y acotar las facultades del Tribunal Electoral es pernicioso y dejará a los ciudadanos de grupos vulnerables a merced de las decisiones de las cúpulas partidarias.
con peras y manzanas. La reforma que está impulsando Morena en complicidad con los demás partidos políticos, con excepción de Movimiento Ciudadano, esa reforma pretende limitar significativamente las capacidades de interpretación y control constitucional de un tribunal constitucional que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reduciéndolo a un mero aplicador textual de la ley, ya que el Tribunal Electoral no podrá decidir ni proponer sobre acciones legislativas. Y esto es una aberración legal, jurídica, al grado que la propia barra mexicana, del Colegio de Abogados, han presentado un posicionamiento en el sentido que esta iniciativa de reforma que acota las facultades y atribuciones del Tribunal Electoral vulnera la autonomía e independencia judicial. Parece que en México ya se está cumplido lo de aquel lema, ¿se acuerdan? Sí. Al diablo las instituciones. Efectivamente, pues de verdad importantísimo análisis, ¿no? De lo que viene y cómo están las cosas, ¿no? Y qué paradoja lo de los partidos políticos de oposición, ¿verdad? También cuando les conviene. También correcto, utilizando a la gente, ¿no? El ánimo de la gente, sí. Es correcto, Juan. Parece una broma de mal gusto, ¿no? De que Definitivo. partidos como el PAN, como el PRD y el PRI. Y el PRI, lo que habíamos nosotros señalado en muchas ocasiones, la chiquillada, Sí. pero no porque sean partidos que tengan una menor representación en los congresos o en las gubernaturas, sino que se están quedando pequeñitos ante las exigencias y necesidades de nuestro país. ¿Qué queremos de país? Estamos impulsando en México, se están legislando reformas que están atentando contra la autonomía judicial, se están privando de facultades a órganos como el Tribunal Electoral. Es nocivo, es pernicioso, igual como se intentó y se hizo con el Instituto Nacional Electoral. Y si se concreta esta reforma, pierde la democracia y los únicos que ganan son las dirigencias partidistas, porque finalmente serán los partidos políticos quienes regularán la paridad en sus dirigencias, en sus candidaturas, ya no en el Tribunal Electoral, y además de que el INE solo podrá intervenir en la vida interna de los partidos políticos en los términos que literalmente diga la ley y la Constitución. Parece que se está legislando a favor de la impunidad, de la complicidad, en contra, en detrimento de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y todas las conquistas que se han logrado a partir de muchas décadas. Sí, se aprueba esta reforma, se quita facultades al Tribunal Electoral en materia de derechos y paridad de género. Ese es un tema muy delicado. muy delicado. Muy delicado. Guillermo Arias, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos. Nos vemos el próximo miércoles.